Tal cual le dije en el último programa, vamos a estar con el mismo invitado en Actualidad y Psicoanálisis, que es el doctor Alberto Losky, que hablamos de angustia, pero íbamos a hablar de angustia y depresión. Y la depresión nos quedó para esta segunda parte del programa. Muchas gracias por todos los llamados, el éxito que tuvo el programa con el doctor Alberto Losky acerca de la angustia. La angustia es en Nietzsche que está muy difundido. Y hoy vamos a hablar de otro tema muy difundido, aparte a veces mal diagnosticado, como es la depresión. Le damos la bienvenida a Alberto. Gracias por venir. Sé que es muy difícil, que estamos todos sobresaturados, ¿no? No, pero es un gusto venir, así que gracias por la invitación y bueno, seguiremos hablando. Dale. Vos sabías de la depresión, angustia y depresión. Vamos a ver un poco, a seguir hablando de la relación que hay entre la angustia y la depresión, que es importante y no pudimos entrar en eso. Dejaste picando que la angustia vuelta hacia adentro da el sentimiento inconsciente de culpa y puede caminar hacia la depresión. Sí, porque la angustia, que vos pedías la definición, se puede decir, es un puente, ¿no? Es un movimiento que brota hacia la vida. O sea, no es algo que haya que quitar. No se quita un puente, hay que atravesarlo. Y atravesándolo se abre ahí el campo del deseo. Vamos a ver todo. Ya vamos a hablar de eso, pero tomando el tema de la depresión, uno puede decir, bueno, ¿qué lleva a una depresión? Se puede decir que ¿Qué es la depresión? Lleva a la depresión cuando fracasan los recursos y las defensas que tenemos para enfrentar la vida y vivir la vida. Bueno, esto que dice Alberto es fundamental, porque no es que uno se cuelga o se deposita en un psicoanálisis. Hay defensas naturales, vida natural, herramientas, como se dice ahora en la era de la computación, que también enfrentan la angustia, la culpa, la depresión. Algunos la saltean, pero inevitablemente, según mi experiencia, se necesita psicoanálisis. Sí, seguro. Esas defensas pueden ser neuróticas para enfrentar la vida, pero las defensas neuróticas pueden fracasar también y es el momento donde puede haber una depresión. ¿Qué hace fracasar esas defensas? En general es una pérdida. Ahora, no toda pérdida provoca una depresión. Tiene que darse dos condiciones. Primero, ser una pérdida que para el sujeto resulta intolerable, de importancia vital, y además tiene que ser reactualizar una pérdida que ya vivió en su vida, en su infancia, muy tempranamente, y que ha quedado sepultada. Subrayo de vuelta esto que dice Alberto porque me parece fundamental. No toda pérdida, y esto sí es original, no toda pérdida lleva a una depresión. Puede tener un duelo, una tristeza, agrego yo, ¿no? No se pone triste cuando pierde a alguien querido o algo querido. Sí, pero estar deprimido es otra cosa, ¿no? Claro, ahí voy. Y entonces, otra cosa, como decía Alberto, es llevar a la depresión. Por eso. Y se tienen que dar dos condiciones. Esas dos. Y entonces, digamos, ¿cómo caracterizamos a alguien depresivo? Vos hablas de tristeza, pero no es la tristeza que todos podemos tener en un momento u otro, la tristeza normal, por decir así. No es una tristeza opaca, una tristeza muda, una tristeza sin humor. El humor es importante en ese sentido
porque, digamos, cuando tenemos mal humor, el mal humor es una mala relación, interna y externa. Ah, el mal humor, podés darle El un mal humor poquito es una más de mala espacio? relación, interna o externa. El buen humor es una buena relación, interna y externa. Y la falta de humor que tiene el depresivo es una falta de relación. Esa falta de relación lleva a una retracción, a un aislamiento, a un encierro en sí mismo, en el cual se empieza a regodear en esa inercia, en el barro de esa quietud, donde, bueno, falta la vida. ¿Y por qué se produce la falta de relación? Según por vos. esa retracción, por la retracción que ya ha habido de entrada, cuando Claro. en lugar de esa angustia llevarnos hacia la vida, se ha vuelto hacia adentro, la angustia se transforma en culpa inconsciente, y esa culpa inconsciente es la cara opuesta del deseo que está del otro lado. La angustia es el puente que lleva hacia allá. Así que te lleva para un lado o para el otro. Porque la angustia lo que requiere para ser atravesada es que haya una recepción del otro lado. Como hablábamos el otro día, el bebé al angustiarse grita, llora, patalea, expulsa algo hacia afuera. Eso que expulsa es, en psicoanálisis digamos, es una pulsión, ¿no? Pulsión de muerte, digamos así. Tiene que haber una mamá, papá, digamos, un entorno que reciba eso con amor, y el amor es una enzima que transforma esa pulsión, que la canaliza y transforma esa angustia en algo que da lugar al deseo. Dos cosas, la culpa inconsciente, ¿por qué? Y perdón, ¿cómo va a aparecer el amor en alguien que está totalmente retraído? Justamente el amor no aparece, ¿no? No. El amor, digamos, cuando esa contención, esa transformación que se hace de la angustia no se da, Sí. ese movimiento hacia la vida se vuelve hacia adentro. Y entonces la angustia se hace culpa inconsciente. ¿Por qué? ¿Qué es la culpa inconsciente? Porque se ¿Por liga. qué la angustia se transforma en culpa inconsciente? Porque si no, termina matando, digamos. Esa culpa inconsciente es una defensa última que liga eróticamente con el masoquismo, a la pulsión de muerte, y ese masoquismo es, digamos, una cosa morbosa, pero que de alguna manera protege la vida, aunque en esa situación donde queda ya instalado ese masoquismo y esa culpa inconsciente, donde esa culpa inconsciente es lo que no es, lo que no nació la vida. Pero a mí lo que no me queda claro, Alberto, y creo que si no me queda claro, yo soy público, ponele, ¿no? ¿Cómo la angustia se transforma en culpa inconsciente? Sin llegar a la pulsión, por favor, porque para mí cuando ya hablamos de pulsión es que se nos quedó la investigación estancada. Es que la pulsión, como decía Freud, es un mito que es necesario para explicar en ese punto, ¿no? ¿Cómo se transforma la angustia en culpa inconsciente? La angustia se transforma en culpa inconsciente cambiando de lugar. La angustia de nacimiento es la angustia que viene del ello, por decir así, y se brota. Cuando vuelve hacia adentro, vuelve al super yo. Entonces es una angustia moral, y esa angustia moral es culpa inconsciente, porque ya no viene del ello hacia afuera, atravesando el yo, sino que es una culpa que desde el super yo ataca al yo. En ese sentido es culpa y es masoquismo. Bueno, eso dice Freud en Melancolía, cuando dice la sombra del objeto ha caído sobre el yo. Es decir, que el melancólico, que también se confunde,
lo que habla es siempre del otro. Cuando él dice que es malo, que es una porquería, que no sirve para nada, que no sabe amar, está hablando del otro. Así está totalmente enajenado ese yo. ¿Qué es enajenado? Que está ocupado por el otro, por el objeto. Y esto sí es mucho más frecuente de lo que aparenta. ¿No? Hay melancolías que pasan, tiene mal carácter, tiene mal humor, es irritable, es antipático, es desagradable, es un melancólico por ahí. Sí, sí. Y el yo está enajenado, sí, sí, está transformado en otro. Hay una diferencia en la melancolía y la depresión, Sí. pero digamos, volviendo a la depresión, digamos, esa culpa inconsciente es lo que no nació, es lo no nacido. ¿Y por qué Lo el que quedó, yo ataca al yo? lo que quedó abortado. Y se puede decir, es lo que atrae el super yo, ese super yo primario, se puede decir, son Ajá. los antiguos yoes. Claro, Es arcaico, lo digamos. arcaico, lo que atrae a la muerte. Claro. Es entonces, eso no nacido, se puede decir, Fidias Cesios diría, es el muerto. El muerto que atrae a la muerte. Y esa es la fuerza de atracciones, a la fuerza de gravedad que atrapa al depresivo. Y es difícil sacarlo de esa fuerza de gravedad, ¿no? que tira hacia la inercia y a regodearse en ese pantano de lo no nacido, incestuoso. Pero Se vos puede decir. fíjate qué cosa, Alberto. Algunos dicen que la pulsión de muerte es anterior a la pulsión de vida. Yo creo que son simultáneas. Pero bueno, depende cómo a uno le ha ido en la vida y cómo uno entendió el psicoanálisis y la vida, ¿no? Vos fíjate que Freud desde el comienzo dice que la pulsión de muerte es deflexionada hacia afuera, Es lo que está puesta en el objeto, Sí. no se lo traga el bebé, lo tira para afuera. Con la angustia. Claro, Eso que expulsa, expulsión de muerte, que tiene que recibir el objeto, ligarlo, y entonces eso ya se liga a la vida. pero vos viste Cuando como no se puede, cuando el mirá, objeto no puede ligarla, es cuando vuelve hacia adentro, adentro se liga de alguna manera, claro, y esa ligazón da el masoquismo, lo que Freud llama el masoquismo erógeno primario. sí, claro. Ese masoquismo es la culpa inconsciente, que es lo que da a la conciencia, parece como todo lo que se hace fenómeno en la depresión, en los Ahora, fenómenos yo lo que depresivos. te quiero traer es a la actualidad, porque este programa se llama Actualidad y Psicoanálisis. Vos fíjate que un tema de los argentinos en general es echarle la culpa al otro. Nunca se hacen responsables, no todos, de lo que les sucede. Por eso el psicoanálisis tiene mala prensa, porque el psicoanálisis te hace ser responsable, pero no críticamente como siente la gente, sino una responsabilidad de introspección, de investigación, de averiguación de quién sos en tu totalidad. ¿No es cierto? Pero sin embargo el argentino, yo digo que sigue siendo muy infantil en algún punto, porque siempre la culpa es del otro. Sí, sí, bueno, desde los políticos para abajo, tema para de afuera. sí, digamos, para echarle la culpa a otro uno tiene que tener culpa. Digamos, Claro. vos le echás la culpa, la que no podés tolerar adentro la Claro. tenés que echar afuera. Claro. Ahora, en el depresivo la culpa es distinta porque no aparece como sentimiento de culpa, aparece como depresión, como malestar, como Sin ganas. desvitalizado, sin ganas, pero regodeándose en eso. Por Cuando eso, y esto dejás es pasar interesante, la depresión, y esto es cuando interesante, la agarras al toque no se regodea en lo que yo llamo un goce inconsciente. sí, incestuoso, es lo que es interesante. En la Edad Media, la depresión, que se llamaba asedía,
era un pecado capital. ¿En serio? Sí, sí. Y la tristeza, se la confundía con la depresión, era el octavo pecado capital. Después se unió a la sedía, era un pecado capital de los 7 pecados capitales. Y luego la sedía dio lugar a la pereza, que es la que queda actualmente como pecado capital. Porque asedía viene etimológicamente de aquedos, que es no ocuparse, Claro. que es lo que después da lugar a la pereza. Y es lo que pasa con el depresivo. El depresivo no se ocupa de su tristeza, no se ocupa, y en el trabajo analítico a lo que tiene que tender es a que empiece a ocuparse. Ocuparse de eso es que pueda empezar a hablar. El depresivo, por otro lado, no habla, se queja, se lamenta, reprocha, Claro, no lo que pasa escucha. es que, Alberto, pero es lógico que no se quiera ocupar solito de esa pena, porque tiene que enfrentarse con lo que no pudo enfrentarse de lo que significó esa pérdida, no importa persona, cosa, trabajo, idea, puede ser un ideal, algo que se perdió y que se pone triste y no quiere enfrentarse, pero naturalmente Y tampoco tienen los instrumentos para enfrentarse, por eso es importante el análisis. es Y muy moverlo de importante el esa, análisis. y moverlo de esa Oh. situación que es difícil, pero digamos, ponerlo a trabajar, y es Eros lo que pone a trabajar la culpa inconsciente, haciéndola hablar en el análisis. Entonces, parte de la transferencia es el Eros transferencial que pone a trabajar la culpa inconsciente, y eso alimenta la vida, es nutritivo, porque es lo que pasa en el depresivo. Faltan el poder hablar, las palabras, el decir eso que es culpa inconsciente, que es algo indecible. Llevarlo a la palabra. Decible e indecible se ligan con dicha y desdicha. Dicha viene del latín dicta, y dicta era una declaración solemne que hacía el hado al ser naciente, y para augurarle un buen destino, dichoso. La desdicha es lo contrario, es lo que no recibió en ese momento del nacimiento, digamos, y que hace que el juego de la vida empiece mal. Vos sabés que hay muchas terapias actualmente que atraviesan la tristeza o la depresión, porque es como en el medioevo, en la Edad Media, que es una culpa estar triste. Y entonces ponen un juego maníaco, supuestamente terapéutico, y niegan todo, ¿no? También las terapias alternativas, levántese contento. Si vos estás que no podés ni levantar un brazo y una manito, ¿cómo te vas a levantar contento? Hay que tratarla la depresión. No, sí, Tratarla como, porque fíjate que en el fondo todo este tipo de terapias tratan a la culpa, a la depresión, como pecado. No se puede estar deprimido. Por ese trasfondo incestuoso que tiene, ¿no? Se hace el cortocircuito. Es un concepto religioso del medioevo. Digamos, el psicoanálisis da otra vuelta hacia eso, ¿no? Está eso incestuoso, pero es arrancarlo. Lo incestuoso es una fuerza de gravedad, como un agujero negro que atrapa a la muerte, digamos, a la inercia, a la quietud, y hay que arrastrar y sacar de ese lado, pero no diciéndole póngase contento, salte, sino vos sabés que muchos médicos haciendo hablar y que broten las palabras plenas, no la queja, el lamento, claro. El silencio. Pero, por ejemplo, muchos médicos clínicos suponen o infieren que debajo de un problema
orgánico, siempre hay una depresión. ¿Vos qué pensás? Que puede ser que sí, como puede ser que no. Digamos, Claro. es generalizar demasiado eso, ¿no? Que en toda depresión, Porque están dando que en toda antidepresivos, por eso te digo. que en toda depresión va acompañada de elementos somáticos, por decir así, sí. Pero no es que los elementos somáticos provocaron la depresión. Digamos, se puede decir que si uno lo investiga, hay alteraciones en la química cerebral. Porque hablan de la serotonina. La serotonina, ¿viste? todo eso está. Pero todo eso acompaña a la depresión. No es que falte la serotonina y eso provoca la depresión y entonces hay que dar la serotonina. Sí. Sino que la depresión, así como apaga la vida, apaga la serotonina. Pero Ok, entonces el problema, lo dijo ya Freud, que debajo de toda emoción hay un sustrato químico. Entonces, si baja la serotonina, no es porque es genético, es porque la depresión, como dice Alberto, arrastra la serotonina, como arrastra la inmunidad, te baja la inmunidad. Entonces la gente se enferma. Es que el ánimo acompaña, digamos, el cuerpo. Es decir, cuando estamos con ganas, digamos, nos levantamos, digamos, hay una tonicidad muscular. Cuando estamos desganados, hay una quietud, un desgano, etcétera. Claro. Y en la depresión todo eso se nota, ¿no? Hay un cansancio, el depresivo no se levanta, se refugia en la cama, que así como se regodea un poco en ese pantano. ¿Es un pantano o es un regreso intrauterino? Es un regreso intrauterino, por eso Claro. lo que hay que hacer es hacerlo nacer. Hay que hacerlo nacer. Y ese nacimiento... La mayéutica, la leteia, ¿no? Que es el nacimiento psíquico, que lo hacemos nosotros. Sí, cortar ese lazo incestuoso, que es en lo que ha quedado eso no nacido, y por eso la angustia, ¿no? Digamos, si el depresivo empieza a angustiarse es un buen pronóstico. ¿Querer volver al útero para vos es algo incestuoso? Digamos, es una metáfora de lo incestuoso. Claro, es una metáfora, concreto. Pero sí. Eso de la metáfora es importante porque se puede decir que lo incestuoso no es el problema del deseo incestuoso. El acto sexual, se podría decir, es una metáfora del incesto. Cuando podemos metaforizar el incesto, podemos tener un acto sexual. Claro. Cuando no lo podemos metaforizar, es que la angustia es tan fuerte que queda trabado, impedido, desplazado, bloqueado el acto sexual. Esto ya lo decía Ferenczi, y Freud lo toma en Introducción al Narcisismo. Ahora dice, la gente, en el para acto terminar, sexual, porque Bruno me está haciendo termino señas. esto, decía, en el acto sexual el hombre se hace representar por su pene en su deseo de retorno al seno materno. Claro. Pero eso es una metáfora, no vuelve al seno materno, es se puede decir, es el juego sexual. Es interesante el tema del acto sexual y de la sexualidad. Es muy, no solo interesante, perdón Loki, es muy importante. Y creo que tampoco se le da la suficiente importancia, trascendencia, que tiene que ver una entrega sexual, una vida íntima, profunda, no un touch and go. Es una entrega fundamental. En otra oportunidad podemos hablar del acto sexual. Bueno, lo vamos a invitar de vuelta al doctor Alberto Loz, que acá Bruno me está haciendo que se terminó este hermosísimo diálogo. ¿Ves que la segunda es mejor que la primera? Para mí, ¿cómo fue para vos? Bien, me parece bien. Siempre queda mucho para decir, ¿no? Pero bueno, digamos... Y te invitamos de vuelta.
Más adelante. Más adelante, en otro momento. Más adelante. Sí, sí. Luego de la pausa, vamos a las reflexiones finales como siempre. En Hotel Casino Magic Neuquén le proponemos una estadía completamente placentera y saludable. Este establecimiento hotelero de 5 estrellas es el único de la zona con los servicios de más alto nivel. Amadeus, FM 91.1. ¡Qué diálogo espectacular! Espero que lo hayan disfrutado. Realmente el doctor Alberto Loschi pudo mostrar un poco más todo lo que sabe de psicoanálisis. Y es un psicoanálisis que hacemos tanto él como yo, ayornados, pero en la línea de Freud, en la investigación post-freudiana en serio. Y se llegan a estas situaciones de regresión intrauterina, el final con el acto sexual, cómo metaforizar la regresión intrauterina para poder entrar en el cuerpo de una mujer, entregarse, que al hombre le cuesta entregarse, disfrutar y que, digamos, puedan disfrutar en conjunto, en todos los niveles, en la pareja. Eso es fundamental. Nos vemos.